Mi nombre es Melina Porporato, soy pediatra y nefróloga infantil. Vamos a hacer un repaso de algunos conceptos de medio interno. Vamos a empezar por algunas ideas teóricas respecto a lo que es el equilibrio ácido-base, que nos van a permitir después que sea más sencillo interpretar algunas de las cosas que se observan en el laboratorio. Lo primero es recordar el concepto del pH. El pH es una forma inversa e indirecta de medir la concentración de hidrogeniones. El pH o la concentración de hidrogeniones es una de las constantes, una de las variables que aparecen para los fluidos biológicos, así como la temperatura y otras tantas, que su valor de normalidad es un rango, y ese rango está íntimamente relacionado con la funcionalidad de las células o de los tejidos que están bañados por el fluido biológico que tiene justamente este pH. La particularidad del pH es que, a diferencia de otras constantes, el rango que nosotros consideramos fisiológico es un rango que de manera dinámica hay que sostener, porque el metabolismo intermedio genera constantemente productos básicos, pero fundamentalmente productos ácidos, que alteran justamente esta concentración de hidrogeniones y pueden modificar el pH corriéndolo de lo que nosotros consideramos como pH fisiológico. El mecanismo que hace que nosotros podamos tener un pH en distintos fluidos biológicos, lo que más estudiamos es la sangre, pero también en líquido cefalorraquídeo, incluso en la orina, se pueda mantener dentro de un rango de normalidad, es debido a la presencia de lo que conocemos como buffers. Los buffers son pares de ácidos bases. Esos ácidos son débiles y tienen una reacción de disociación reversible, y lo que permiten es mantener el pH de un sistema en un rango constante. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque ustedes recordarán, los ácidos son aquellas sustancias que en solución acuosa dan hidrogeniones, y las bases son aquellas sustancias que en solución acuosa son aceptoras de hidrogeniones o dadores de oxidrilos. Entonces, los buffers, cuando aparecen en los fluidos biológicos, nosotros el que más estudiamos es la sangre. Lo que permiten es, frente a determinadas alteraciones que pueden estar producidas por el agregado de ácidos o el agregado de bases o la quita de la base, lo que hace el buffer es actuar de manera dinámica, funcionando como aceptores o dadores de hidrogeniones o incluso dadores de oxidrilos para sostener el pH dentro del rango de la normalidad. Los buffers, para ser útiles, deben estar en una concentración apreciable, y además, para que un buffer funcione como tal en esta reacción de disociación reversible, necesita estar a un pH que les resulte adecuado. Es por eso que cada fluido biológico presenta un buffer que es el más importante. Alguno será para la orina, alguno será para el líquido cefalorraquídeo, y en particular el buffer que es importante para la sangre es el buffer del ácido carbónico. El buffer del ácido carbónico tiene la particularidad de estar formado por dos hemirreacciones de disociación. Este sería el ácido carbónico, que se puede disociar de manera espontánea formando una base y la liberación de un hidrogenión. Esta base es muy importante, es el bicarbonato. Y después tiene una reacción de disociación reversible que está mediada por una enzima que es la anhidrasa carbónica, que es abundante en muchos fluidos y permite que el ácido carbónico se disocie en una molécula de agua y una molécula de dióxido de carbono. Este buffer, como decíamos, es el buffer más importante de la sangre. Esto fundamentalmente tiene que ver con que el ácido carbónico logra hacer estas disociaciones reversibles a un pH que es justamente similar al pH sanguíneo, que tiene una concentración adecuada, pero además tiene la particularidad de este buffer que tanto lo que nosotros conocemos como componente respiratorio, que es el dióxido de carbono, como el componente metabólico renal, que es el bicarbonato, estos dos componentes tienen regulación independiente. Entonces, eso permite que este buffer, además de funcionar bien, pueda ser regulado de distintas formas y permita que se puedan ir reemplazando los distintos componentes o perdiéndose en función de lo que se necesite para sostener dentro del rango de la normalidad el pH sanguíneo. Es tan importante este buffer y fundamentalmente en lo que tiene que ver con el análisis de las alteraciones del pH sanguíneo, que una adecuación de la ecuación de Henderson-Hasselbalch para el cálculo del pH de una solución es esta que presentamos acá, en el cual se ve bien gráficamente que el valor de pH, es decir, esta forma inversa de medir la concentración de hidrogeniones, es directamente proporcional a la concentración de bicarbonato en la sangre y es inversamente proporcional a la presión de dióxido de carbono.
Como decíamos antes, el buffer del ácido carbónico tiene un componente renal o metabólico, que es el bicarbonato, y un componente pulmonar o respiratorio, que es el dióxido de carbono. Y como comentábamos hace un ratito, cada uno de estos tiene un mecanismo de compensación o de regulación independiente que hace que el buffer sea muy eficiente. Lo que nosotros conocemos como compensación renal, que lo que puede hacer es regular la concentración de bicarbonato, está formado por dos mecanismos principales. El primero es la reabsorción del bicarbonato, que se filtra, de manera que nada de bicarbonato se filtre, o sea, se pierda, se excrete por orina y la concentración de la base de este buffer sea adecuada. Y en segundo lugar, a nivel de la nefrona más distal, se puede regular la excreción de la carga ácida y eso asociarlo a lo que se conoce como síntesis de nuevo de bicarbonato. De manera que en el buffer del ácido carbónico, el componente básico tiene una compensación renal. A su vez, el componente ácido del buffer del ácido carbónico, que es el dióxido de carbono, tiene una compensación pulmonar. ¿Por qué? Bueno, porque el pulmón puede regular la ventilación alveolar y de esta manera alterar la presión parcial de dióxido de carbono en función de las necesidades para la regulación del pH dentro del rango de lo que nosotros consideramos como rango de la normalidad.